Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén súper bien. Voy a dejar esta grabación de la clase 2 de adaptación y cambio evolutivo. ¿Cierto? Como ya hemos visto, el proceso de evolución, ¿cierto? Es básicamente cómo han ido cambiando las diferentes especies, ¿cierto?, que habitan en nuestro planeta. ¿Ya? Y esta evolución, ¿ya?, es un proceso que va de la mano con otros procesos. Por ejemplo, selección natural, mutaciones, deriva génica y flujo génico. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, como ya vimos evolución, ahora vamos a ir viendo cada uno de los demás que nos faltan, empezando por la selección natural. Pero antes tenemos que ver qué vio Darwin. Darwin ya vio que los organismos van cambiando a través del tiempo y la mayor parte de lo que ya vivió nuestro planeta ya no existe. Y eso, lo que ya no existe, queda en el registro fósil como evidencia de lo que vimos en las clases pasadas. También vimos, ya a través de lo que dice Darwin, que todos los organismos actuales descienden de un ancestro común y que la semejanza que poseen es debido a que lo heredan de ciertos tributos de sus ancestros. Recuerden que Darwin propuso, ¿cierto?, estas que son por selección natural, ¿cierto? Pero Darwin todavía no sabía, ¿ya?, en su momento, que habían caracteres que se heredaban. Por eso después, ¿cierto?, Wallace eh, propuso esta selección natural, esta teoría, ¿cierto?, en base a lo que ya había Darwin, pero Wallace vino a colaborar ya con todo el tema de que estos haya ciertos atributos, ¿cierto?, que se dan de una generación a otra. También vimos, ¿cierto?, que el cambio va a ser gradual y evidente a través del tiempo, y eso lo puede dar, ¿cierto?, a través de la primera temporada, ¿ya? Son tanto los caracteres homólogos y análogos. También que existe una enorme variación en los atributos del organismo, incluso dentro de aquella de la misma especie. Aquí Darwin, ¿cierto?, vio Darwin, colaboración con Wallace, que los organismos poseían ciertos atributos, ¿ya? Y que ciertos organismos de la misma especie, ¿ya?, podían tener diferentes, ¿cierto?, características. Por ejemplo, si podemos ver en esta especie de grillo, ya es la misma especie, pero a lo mejor por un factor, ¿cierto?, ambiental, va cambiando, ¿cierto?, su variación de color. O lo mismo pasa con estas flores que están ahí, son de la misma especie, pero a lo mejor está actuando algún factor, ¿cierto? Algo que está haciendo cambiar de color nuestro, ¿cierto?, nuestro color de nuestra flor, por ejemplo, o cómo va la posición, ¿cierto?, de las diferentes características que hacen que esta especie uno piense, son diferentes especies, pero no lo son, porque si lo vamos remontando, ¿cierto?, a través de las evidencia de biología molecular o evidencia molecular, nos damos cuenta que estos grillos y estas flores son las mismas especies, ya que se hicieron ciertos análisis ya moleculares y estos en sí dijeron, nos dieron como resultado que son las mismas especies, solamente que estos organismos están viéndose influenciados por ¿cómo se podría decir? Algo ambiental que está afectando, ¿ya? Algo que está determinando su color, ¿ya? O diferente cómo se va distribuyendo este color en este caso, las flores, por ejemplo, o el color, cómo va cambiando el color distintivo de cierto de estos grupos de bichos. Entonces, que vio Darwin también, vio que existe una tendencia intrínseca,
¿ya? Esto quiere decir que los organismos, ¿cierto?, al multiplicarse, van más allá de los recursos que puede sustentar su excremento. Eso quiere decir que independientemente del sustento que haya, ¿cierto?, en un determinado, que sustenta alguna población, los organismos se van a ir multiplicando, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, ¿qué propuso Darwin? Propuso Darwin, a través del libro del origen de la especie, que los organismos, ¿cierto?, están sometidos a selección natural. Entonces, ¿qué nos propuso Darwin en el libro? Nos dice que una lucha por la existencia es el resultado inevitable que se produce debido a la tendencia natural del organismo a reproducirse. Es decir, mientras más individuos que son producidos que aquellos que podrían sobrevivir, se produce esta lucha entre cada individuo de la misma especie o entre individuos de distintas especies o con las condiciones físicas que afectan la vida. Entonces podemos pensar que aquellos individuos que presentan alguna variación ventajosa, aunque sea leve sobre otra, tienen mayor probabilidad de sobrevivir y procrear su tipo, mientras que aquellas variaciones menos ventajosas serán rigurosamente destruidas. Esta preservación de las variaciones favorables y la eliminación de las injuriosas las llamó selección natural. ¿Y qué ventajas son? Son ventajosas para Darwin. Aquí viene el tema de la educación biológica, o mejor conocida como fitness, ¿ya? Que es una contribución relativa que hace un individuo al pool génico de la siguiente generación, ¿ya? ¿Qué nos permite esta educación biológica? Que en un sentido, ¿ya?, operacional, el fitness va a poseer siguientes componentes. Va a maximizar la sobrevivencia y va a maximizar la fecundidad. Entonces, el fitness puede ser medido directamente o estimado por a partir de alguno de esos dos componentes. ¿Y eso por qué? Porque si lo pensamos, un pequeño número de organismos, ¿ya?, entre todos los posibles antecesores antes de los actuales, ¿cierto?, de lo que conocemos ahora, han sido capaces de sobrevivir y dejar descendencia en ambientes que se han desarrollado. Por ejemplo, hay muchos organismos que, ¿cierto?, se adecúan a ambientes muy extremos o a condiciones muy extremas. Entonces, ¿cómo se mide? Lo medimos por sobrevivencia, el fitness, ¿ya? Si lo podemos ver acá, el componente fitness del ciervo volante, podemos ver que hay el componente fitness, y esto está dado por la sobrevivencia desde la madurez y el largo de las mandíbulas. Si lo vemos voy a usar el puntero, si lo vemos en nuestro eje Y, tenemos sobrevivencia de la madurez, y tenemos largo de la mandíbula en nuestro eje X. Si vamos viendo que a medida que va sobreviviendo, ¿cierto?, hasta llegar hasta la madurez, tiene un límite. Tenemos un límite donde a medida que va creciendo y tiene más largas las mandíbulas, ¿cierto?, va a tener mayor sobrevivencia, ¿ya? Mayor sobrevivencia. Y si lo vemos aquí, la fertilidad y fecundidad, vemos que tenemos que el número de crías versus el oviducto, donde se desarrollan estos huevos, vamos viendo que esta relación, a medida, ¿cierto?, que sea más largo, ¿cierto?, el oviducto, más será el número de crías que puede albergar, ¿cierto?, esta mantis religiosa. Pero si lo vamos a ver respecto a la sobrevivencia de las crías versus el largo del oviducto, vemos que el largo del oviducto, ¿ya?, no va a ser tan favorable a la sobrevivencia de las crías, pero sí a que se contengan, ¿cierto?, más crías en este oviducto, más que sobrevivan. Y eso es
dado por la adecuación biológica o el fitness. Entonces, contextualicemos. Aquí está dado, ¿cierto?, nuestra teoría de la selección natural, o de lo que propone Darwin, la evolución, vamos a tener la genética mendeliana, que va a estudiar los rangos de la base genética simple, y estos rangos son cualitativos. Y tenemos la genética cuantitativa, que va a estudiar rango de variación cuantitativa. Y aquí vamos a tener que la selección, ¿qué pasa con la selección natural sobre los caracteres continuos? Vamos a tener que la expresión fenotípica de caracteres continuos es el resultado del efecto aditivo de numerosos genes, ¿ya?, de pequeño efecto y similar multitud junto con el ambiente. La expresión fenotípica se ve afectada por las interacciones de alelos en cada locus, y esto tiene que ver con la dominancia de genes en diferentes locis. Aquí se viene algo que se denomina epistasis, y del efecto de genes sobre varios atributos, la que es conocida como pleiotropía. Entonces la selección natural es un proceso que lleva a que los organismos sobrevivan, ¿cierto?, y se reproduzcan entre los mismos organismos dependiendo su fenotipo. Vamos a tener que vamos a tener selección natural, que va a favorecer el fenotipo de mayor adecuación biológica, llevándolo a la adaptación. Vamos también versus la selección sexual, ya que actúa sobre la capacidad de un individuo de conseguir pareja y aparearse. Por ejemplo, es muy típico esto en las aves, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, el pavo real, ¿cierto?, entre más vistoso, ¿cierto?, sean sus colores de sus alas, ¿cierto?, va a ser mejor, va a tener mejor, ¿cierto?, adecuación biológica para poder reproducirse, ¿cierto?, con la hembra que cautive, ¿cierto?, con estas alas. Y una selección artificial, a donde aquí el hombre va a jugar un papel, ¿ya? Y el hombre va a meter mano acá en lugar del ambiente. Y se eligen a los organismos que se reproducen de acuerdo a ciertas características deseables. Esto pasa mucho cuando se quieren cruzar, ¿cierto?, especialmente razas de perro, razas de gato. Entonces, continuando, la selección natural, ¿ya? Sabemos que la selección natural va a estar, ¿cierto?, dada por el éxito de los individuos, ¿cierto?, de este éxito reproductivo y de sobrevivencia, y lo que se va a expresar mediante la educación biológica o fitness, ¿ya? Entonces, una población, aquellos individuos que van a sobrevivir y se producen en mayor medida, presentan mayor educación biológica, en comparación que aquellos que no. Si lo llevamos a la genética de poblaciones, ¿ya?, la selección natural va a implicar la reproducción diferencial de distintos genotipos de una población, con lo cual se van a modificar las frecuencias genéticas y genotípicas. Como consecuencia de ello, la población va a evolucionar. Y esto está dado, ¿cierto? Vamos a tener dado que la selección natural, vamos a tener tres tipos de selección natural. La primera es la tipo selección direccional, ¿ya? ¿Qué pasa con la direccional? ¿Ya? La direccional, vamos a ir cambiando al tiro. Esta clase de selección natural, ¿ya?, se da cuando elimina a aquellos individuos de una determinada población que posean alguna característica ubicada en uno de los extremos de la distribución fenotípica. Entonces, todo lo que está acá, extremo, lo va a eliminar, ya quedando solamente lo de que ahí tenemos en medio. Y a partir de esto, la media se va desplazando. Como va, ¿cierto?, eliminando de acá y de acá, esto se va desplazando. Esto del medio se va a ir desplazando, ¿ya?, hacia el extremo opuesto,
al que fue eliminado. Esta selección va a presentar mayor frecuencia en aquellos casos donde la interacción entre seres vivos y el ambiente se modifican constantemente. Un ejemplo claro de esto es el largo del cuello de la jirafa. También podemos ver que en la isla Galápagos, bueno, lo que estudió Darwin, con el tiempo fueron presentando características de un pico más grueso y más fuerte, ya que aquellos que no presentan este estilo no lograban romper las nueces, entonces no sobrevivían, ¿ya? Pero esos que no sobrevivían, ¿cierto? Tuvieron que ir adaptándose, ¿cierto? A buscar, ¿cierto? Otros tipos de alimentos. Por ejemplo, también tenemos que una polilla que es de Inglaterra, tuvo un cambio radical en su color, porque pasaron a ser blancas a negras, y esto dijo que era más fácil camuflarse ya en el hollín de las fábricas en ese tiempo, en pleno cierta eh, revolución industrial. También tenemos que los osos negros en Europa son caracterizados por tener un gran tamaño. Eso se ve que tienen más facilidades para aguantar el frío de invierno y para almacenar grasa corporal. Otro tipo de selección es la estabilizadora, que es una selección no lineal de los valores medio del fenotipo. ¿Ya? Y esta selección estabilizadora, también llamada selección negativa o selección purificadora, es un tipo de selección natural en el que la diversidad genética decae según el valor particular del carácter. Puesto de otra manera, los extremos de una crítica son seleccionados en contra por los organismos por organismos con características de rango promedio. Son los que más sobreviven. Entonces aquí tenemos los que sobreviven, ¿cierto? Y los otros se van eliminando. Pero aquí solamente no tienen que avanzar, ¿cierto? Para los extremos, como en el caso anterior, solamente queda acá. Entonces, sabemos que los lados izquierdo y derecho representan las características extremas de la especie. O sea, aquí van a tener ciertas condiciones extremas, y aquí nos va a dar que aquí en la parte del medio, ¿cierto? Es el grado de sobrevivencia. Por ejemplo, el 8, ¿cierto? Hay ciertos cambios, ¿cierto? En su anatomía, ¿cierto? Que les han permitido permanecer sin cambios en hace millones de años. Por ejemplo, puede ser un tiburón, ¿cierto? Que viene de megalodón, ¿cierto? Que eso antes es su antecesor. Y a lo mejor sí ha cambiado, ¿cierto? De tamaño, como hacer un megalodón a un tiburón actual, ¿cierto? Es más pequeño que el tiburón blanco, que es más grande, ¿cierto? Los tiburones, pero sigue siendo su anatomía igual. Igual la que hubo, ¿cierto? Su tiempo con, hace de millones de años, ¿cierto? Con el megalodón. Tenemos de la selección destructiva, ¿cierto? Que es una selección no lineal de los valores extremos del fenotipo. En esta se conocía también selección balanceada, y una selección desorganizada que favorece el individuo en ambos extremos de la distribución fenotípica. Esto a causa de una discontinuidad en la variación, produciéndose dos o más fenotipos distintos, es decir, de manera simultánea va a favorecer individuos de dos extremos de la distribución de un carácter biológico. Entonces, aquí en comparación de los que están al medio, los del medio no sobreviven, pero sí en ambos extremos sí van a sobrevivir. ¿Ya? Y aquí hay un resumen. En la selección de ejército, aquí tenemos que existe una presión selectiva contra el individuo del fenotipo promedio, y aquí donde que los individuos de mayor educación molecular son los del fenotipo extremo, y esta, si vamos continuando, existe una presión selectiva en contra del individuo de un extremo, y los individuos de mayor educación molecular son los que, uno de los extremos de la distribución, y los individuos de la mayor educación molecular son los del fenotipo promedio. También va a haber una presión selectiva en contra de individuos de fenotipos extremos, ¿ya?
Y estos son los diferentes tipos de selección natural. Y en comparación a la selección sexual, que es un concepto clave en la teoría de la evolución de Darwin, ¿ya? Que trata de explicar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en los seres vivos que parecían no responder a la selección natural, es decir, a la supervivencia del mejor adaptado. En líneas generales, cuyo que siendo rasgos presenta son el resultado de la competencia entre individuos de un mismo sexo por el acceso a la cópula y de la selección por parte de uno de los sexos, usualmente la hembra de individuos del sexo opuesto. Y esto pasa, por ejemplo, con la del paraíso, que vive en un hábitat rico de alimentos y pocos depredadores, por lo que la hembra han seleccionado a aquellos machos con características más resaltantes, por ejemplo, el color de sus alas. Y lo mismo ocurre con el pavo real. Ahora nos vamos al proceso de deriva génica. La deriva génica es un mecanismo de evolución en que la frecuencia léxica de una población cambia a lo largo de varias generaciones debido al azar. ¿Ya? También la deriva génica sucede en todas las posiciones cuyo tamaño no es infinito, pero sus efectos son más fuertes en las posiciones pequeñas. ¿Qué más se puede agregar? Que la deriva génica puede resultar en la pérdida de algunos alelos, incluso aquellos que son beneficiosos, y en la fijación en el aumento de la frecuencia de 100% de otros alelos. Además, ¿cierto? La deriva tiene efectos importantes cuando una población reduce drásticamente su tamaño debido a un desastre natural, que es conocido como el efecto de cuello botella, o cuando un grupo pequeño se separa de la población principal para formar una colonia, que es conocido como el efecto fundador. Ambos los vamos a ir viendo, ¿ya? Todos esos conceptos que les dije anterior, ¿cierto? El cuello de botella y todo el tema, el cuello y el efecto fundador, los vamos a ir viendo a medida que estemos avanzando en las diapositivas. Pero recuerden que la deriva génica ya va a ser un cambio en las frecuencias léxicas de una población y que ocurre de generación en generación y se debe al azar. ¿Y de qué va a depender esta deriva génica? Del tamaño de la población y del azar. El ejemplo que vamos a ver aquí de deriva génica ya es de estos conejitos, ¿ya? Tenemos una población muy pequeña de conejos compuesta por 8 individuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cierto? ¿Cierto? De 8 individuos de café y 2 individuos blancos. O sea, tenemos un genotipo de café BB mayúscula y B mayúscula con minúscula, ¿cierto? Y los blancos van a tener B y B minúscula. Inicialmente, las frecuencias de los alelos B mayúscula y B minúscula son iguales. Pero ¿qué pasa si por casualidad únicamente los 5 individuos marcados dentro de la población se reproducen? ¿Ya? Tal vez los otros conejos murieron por causa no relacionadas con el color de su pelo, ¿ya? Como queda atrapado en trampas, por ejemplo, de un cazador. Entonces vemos que en el grupo se orienta la frecuencia del alelo, B es 0,7 o 7, ¿ya? Y del alelo B minúscula, o Q en este caso, es 3. Si vamos siguiendo con el ejemplo, en nuestro ejemplo, la frecuencia de los alelos de los 5 conejos afortunados están perfectamente representadas por la segunda generación, como se muestra a la derecha. Y debido a que las muestras de los 5 conejos de la generación anterior tenían frecuencias alélicas diferentes a la población total, las frecuencias de B mayúscula y B minúscula en la población cambiaron a 0,7 y a 0,3 respectivamente. ¿Y qué pasa si esta segunda generación solo se divide y se reproducen 2 crías? Ya, se reproducen y se dividen
y dos crías B mayúscula para reducir la tercera generación, esto se va a generar, ¿cierto?, una serie de acontecimientos para la tercera generación del alelo B minúscula, que habría sido potencialmente eliminado o completamente eliminado de la población. ¿Ya? Como podemos ver en la tercera generación, donde ya no existe, ¿cierto?, nuestros conejitos blancos, sino puros conejos cafés. Recuerden que la herencia génica va a depender del tamaño de la población y del azar. El efecto cuello de botella es un ejemplo extremo de herida génica, que sucede cuando el tamaño de una población se reduce drásticamente y que está relacionado con sucesos relacionados con desastres naturales como terremotos, inundaciones, incendios, etc. Y puedes diezmar una población. ¿Qué quiere decir esto? Que va a matar a la mayoría de los individuos y dejando solo un grupo aleatorio de sobrevivientes, donde las frecuencias alérgicas en este grupo pueden ser muy diferentes a la población anterior al desastre, y algunos alelos podrían haber desaparecido por completo. Además, la población más pequeña también será más susceptible a los efectos de deriva génica durante generaciones, hasta que sus números vuelvan a la normalidad, lo que potencialmente puede provocar la pérdida de más alelos. ¿Y cómo puede reducir el cuello de botella, reducir la diversidad genética? Imaginemos una botella, ¿cierto?, llena de canicas, como la que podemos apreciar acá, las cuales representan los individuos de una población. Si ocurre un evento de cuello botella, una pequeña variedad aleatoria de individuos sobrevivirá al acontecimiento y pasará a través del cuello de botella, o sea, del cuello de botella hacia el vaso. Mientras que la gran mayoría de la población va a ser eliminada, o sea, toda la población que está acá, ¿cierto?, la que no cayó al vaso, se va a eliminar, quedando adentro de la botella, si lo pensamos. Y la composición genética de los sobrevivientes es ahora la composición genética de toda la población. Por ejemplo, los elefantes marinos ya experimentaron recientemente un cuello de botella en su población causado por humanos. El efecto fundador, ¿ya?, es otro ejemplo extremo de deriva genética, que ocurre cuando un pequeño grupo de individuos se separa de una población más grande para establecer una colonia. La nueva colonia queda aislada de la población original, y es posible que los individuos fundadores no representen toda la diversidad genética de la población original. Esto quiere decir que los alelos de la población fundadora pueden tener frecuencias distintas, como lo que podemos ver acá, de la población original, y que algunos alelos pueden haberse perdido por completo. Por ejemplo, acá, pues solamente quedamos, ¿cierto?, cuadrados rojos, y aquí, ¿cierto?, tenemos aquí las figuras azules, que aquí a lo mejor aquí en el rojo se perdieron completamente, ¿cierto?, los azules, y aquí se perdieron completamente los rojos. El efecto fundador es parecido al efecto del cuello de botella, pero ocurre mediante un mecanismo diferente, ¿ya? Pues si podemos ver en la ilustración, ¿cierto?, la imagen que tenemos acá, vemos que una población compuesta de igual número de círculos y cuadrados, supone que la forma de un individuo está determinada por su alelos de un gen particular, y estos grupos aleatorios se van a ir separando para establecer nuevas colonias, y al establecer nuevas colonias van a tender a tener frecuencias de cuadrados y círculos distintas a la población original, porque la frecuencia alelítica de las colonias, los círculos pequeños, pueden ser diferentes en relación a la población original. Asimismo, el tamaño pequeño de las nuevas colonias va a implicar la experimentación de una deriva génica fuerte durante varias generaciones. Entonces, en resumen,
A diferencia de la selección natural, la deriva génica no depende de los efectos beneficiosos o perjudiciales de un alelo. En cambio, la deriva cambia las frecuencias aléricas únicamente por azar, al seleccionar un subconjunto aleatorio de individuos y sus gamentos, ya van a producir la siguiente generación. Todas las poblaciones van a experimentar deriva génica, pero las pequeñas van a subir su efecto con más fuerza. La deriva génica no toma en cuenta el valor adaptativo de un alelo para una población y puede provocar la pérdida de un alelo beneficioso o la fijación, ¿ya? Y en este caso, cuando yo hablo de fijación, es porque el aumento de este cierto va a provocar, va a provocar un aumento al 100% de mi frecuencia. El efecto fundador también, y el efecto coyote, son casos que una población pequeña se forma a partir de una más grande. A menudo estas muestras poblacionales no representan la diversidad genética de la población original. Y también su tamaño reducido va a implicar que puede experimentar una fuerte deriva génica durante varias generaciones. Vamos a hablar también un poco de las mutaciones, el siguiente proceso, el tercer proceso, que tiene que ver con esta evolución. Las mutaciones, ¿cierto?, que ocurren, ¿cierto?, en la película X-Men, ¿cierto?, van a ser, no me refiero a eso, sino que se va a referir, ¿cierto?, al tema de las mutaciones que ocurren en nuestro material genético. Un caso de esto es la anemia falciforme, ¿cierto? Que va a haber un cambio, ¿cierto?, de bases, cambio de bases nitrogenadas en nuestro ADN, y va a hacer que nuestros glóbulos rojos normales van a tener, ¿cierto?, esta forma, como una forma de plátano, ¿cierto? Como que se cambió un par de bases. Y esto va a hacer que la anemia falciforme, como nuestro glóbulo rojo no tiene, ¿cierto?, la misma forma, va a hacer que va a ser más propenso a que uno, ¿cierto?, se contagie con ciertas enfermedades. Vamos a ver también un poco el flujo génico. El flujo génico, o flujo de genes, o mediación génica, es un proceso por el cual los alelos, o las frecuencias de los alelos de una población, se van a trasladar a otra. ¿Pero qué significa esto exactamente? Esto significa que los individuos van a migrar y se van a cruzar dentro de una nueva población que los acoge. Estos individuos pueden agregar o quitar alelos al pool génico de una población. O por otra, pueden cambiar las frecuencias de los alelos ya presentes en ellas. Básicamente, el flujo génico va a ser el intercambio de genes entre organismos pertenecientes a diferentes poblaciones, pero de una misma especie. Y aquí va a haber una presencia de barreras geográficas que van a restringir el flujo génico, separando a dos poblaciones, contribuyendo así su diferenciación y posterior especiación. Antes de que hablemos de especiación, ahora, ¿qué es una especie? Nosotros definimos especie como un conjunto de poblaciones cuyos miembros pueden cruzarse entre sí generando una descendencia fértil. Aquí tenemos 4 ejemplos de especies chilenas, como el flamenco chileno, el picaflor, Juan Fernández, la araucaria araucana y el espino. ¿Y cómo vamos a formar especies, cierto? Vamos a formar especies a través del mecanismo de especiación, ¿ya? El cual nos va a permitir, a través del mecanismo microevolutivo, ¿ya?, que surjan nuevas especies de seres vivos a partir de las especies preexistentes. La especiación ocurre si una población queda en aislamiento reproductivo respecto a otros miembros de su especie. Con el tiempo, los acervos génicos de ambas poblaciones van a comenzar a divergir en su composición.
Cuando una población es lo suficiente diferente de su especie ancestral, el grado, el grado de que no hay intercambio flujo genético entre ellas, se dice que ha ocurrido especiación. Y vamos a tener diferentes modelos de especiación, o de la especiación alopátrica, la especiación parapátrica y la especiación simpátrica. Vamos a ver cada una de ellas. Empezamos con la alopátrica. La alopátrica tiene que ver, ¿cierto?, del griego, aios, o en español, ¿cierto?, es otro, y del latín patria, lugar de nacimiento, ¿ya? De otro lugar de nacimiento. Eso es ¿cierto?, del griego, ¿cierto?, viene la expresión alopátrica, del latín. Y considera que el primer paso para la formación de nuevas especies es la separación geográfica entre poblaciones de una especie ancestral. Esto quiere decir que va a haber una barrera, ¿cierto?, que ¿cierto?, va a determinar que se formen dos nuevas especies, ya que una vez aisladas geográficamente, los cruces entre miembros de dos poblaciones dejan de ocurrir. De estas formas, las mutaciones ventajosas que surgen en una de ellas no serán compartidas por la otra. En ambientes distintos, en condiciones de aislamiento, la selección natural va a actuar diferenciando cada una de las poblaciones y va a conducir a cada especie a adaptaciones particulares. Y a medida que pasa el tiempo, se tiende a la progresiva diversificación genética de las poblaciones separadas. La especiación parapátrica, la especiación parapátrica tiene que ver cuando un grupo de individuos, como lo que podemos ver acá, que viven en zonas marginales del área ocupada por la población, pueden acumular diferencias en relación con los demás individuos. Esto se debe a que en estas áreas limítrofes las condiciones ambientales son diferentes del área central, existiendo microambientes que van a proporcionar presiones selectivas distintas y llevan a la selección de los individuos más adaptados a esas condiciones en las poblaciones marginales. Y la selección simpátrica, ¿ya? La selección simpátrica tiene que ver que ocurre aquí una selección destructiva. En el caso, ¿ya?, que va a favorecer a los individuos con fenotipos extremos para una característica, ¿ya?, que podría llevarlo a diferenciar del conjunto génico distintas especies dentro de una misma población, lo cual eventualmente procrea el aislamiento reproductivo de sus portadores. ¿Ya? Los científicos creen que en ciertos casos pueden surgir dos especies sin que haya ningún elemento geográfico previo. En estos casos, ¿ya?, el proceso de especiación simpátrica ocurre en una misma región geográfica y el elemento reproductivo en este tipo de poblaciones resultaría de la existencia de barreras ecológicas, más que barreras geográficas. Vamos a ver también, por último, la adaptación, ¿cierto? Y que la adaptación es el significado que tiene la adaptación biológica, es un rasgo común en una población y que es establecido por selección natural y que aumenta la sobrevivencia y la reproducción de los organismos. Por ejemplo, vamos a tener una adaptación etológica o de comportamiento, adaptaciones fisiológicas o funcional. Por ejemplo, fisiológicas, por ejemplo, cuando los cactus, ¿cierto?, ya han modificado sus hojas, ¿cierto?, han modificado su hoja por espinas, por ejemplo.
¿cierto? Y es una adaptación fisiológica porque están, ¿cierto?, mejor adaptados a condiciones em, de calor extremo, por ejemplo, en el norte de Chile. También la adaptación morfológica, ¿cierto? Que también puede ser por estos cactus, ¿cierto? Lo mismo, y también estos cactus por fisiológica, puede tener ambas, ¿ya? Y la adaptación morfológica con parecido ventajoso del tipo del camuflaje y el mimetismo, ¿ya? Y el mimetismo tiene que ser, ¿cierto? Por ejemplo, que uno puede, ¿cierto? Puede imitar, ¿cierto? O que sea muy similar de forma, los colores, por ejemplo, y uno diga, ah, ya, esto es una abeja, ¿cierto? Una abeja de las moscas de flores, ¿cierto? Y uno diga, ah, no, esto no es una mosca de flores, es una abeja, ¿cierto? Pero esta mosca va a imitar ¿cierto? Los colores de la abeja, ¿cierto? Que crea la miel. Un metismo muy herediano, ¿ya? Aquí lo podemos ver que una misma especie puede tener diferentes colores, ¿cierto? Y que esta misma especie, ¿cierto? Puede emitir, ¿cierto? Los colores de otra especie, uno diga, ah, ya, pero esta especie, ¿cierto? ¿Es la venenosa o no la venenosa? Y el automimetismo tiene que ver, ¿cierto? Que cierta especie puede imitar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, los ojos, ¿cierto? De un búho. Y otros conceptos que nos quedaron en el tintero relacionados con evolución, por ejemplo, la coevolución, que es una adaptación evolutiva mutua entre dos o más especies, resultado de la interacción interespecífica entre ellas. ¿Ya? Por ejemplo, lo que pasa, ¿cierto? Que al mismo tiempo fue evolucionando, ¿cierto? Las flores, ¿cierto? Las plantas con flores, con los polinizadores, por ejemplo, los insectos. La evolución divergente, también de una radiación adaptativa, es un proceso rápido de especiación de una más especies. La selección natural actúa sobre este proceso. Y la evolución convergente es el desarrollo de estructuras similares en organismos que no están emparentados. Por ejemplo, vamos a ver desde el pterodáctilo, ¿cierto? Con el murciélago y el pájaro, ¿cierto? Son de diferentes grupos, ¿cierto? Taxonómicos, ¿cierto? Porque los pterodáctilos son reptiles, los murciélagos mamíferos y los pájaros, ¿cierto? Son aves. Tenemos, ¿qué pasó con la adaptación evolutiva en plantas? Como dije, como iban evolucionando, ¿cierto? Las plantas, diferentes grupos de plantas, a través de la historia evolutiva, las plantas, ¿cierto? Tenían que cambiar morfológicamente, fisiológicamente, ya para ir adaptándose, ¿cierto? A las diferentes condiciones ambientales que les presentan. Entonces aquí se creó, ¿cierto? Un sistema de conducto que permite el transporte de nutrientes. Este tiene que ver con el floema. Se llama floema el sistema de conducto que transporta los nutrientes. Presenta una cubierta cerosa, ¿cierto? Para que sea nuestra membrana plasmática, ¿cierto? Sea más semipermeable. Desarrollo de estructuras reproductoras, flores, ¿cierto? Aquí nos permitió, ¿cierto?, que haya una coevolución entre los insectos y las flores, ¿cierto? Mayor rigidez del tallo, claro. Podría tener un tallo más rígido, ¿cierto? Con xilema y un floema secundario, ¿cierto? Permitió que tuvieran, ¿cierto? Un tallo, ¿cierto? Ya más duro, que es, ¿cierto? Que es lo que ocupa uno para que se denomina madera. Y estructura semejante a raíces. Acuérdense que en este tiempo todavía no sale una raíz verdadera, ¿cierto? A través del tiempo. Todavía se desconoce cuál es, ¿cierto?, el origen de la raíz. Y el embrión se va a desarrollar en la semilla. ¿Ya? Y eso sería la clase de origen, ¿cierto?
de adaptación y relacionado con el cambio evolutivo de las diferentes especies. Espero que nos estemos viendo en las siguientes clases. Chao, chao.